después de haber visto el video, ahora vamos a entrar a ver la importancia que tiene la acumulación de capital en los países, especialmente en Bolivia, y cómo es que ese capital se va utilizando para generar una mayor riqueza. Y en ese entendido, yo voy a partir del siguiente hecho. Ustedes saben que para sobrevivir en este mundo, especialmente las familias, si partimos con las familias, absolutamente todas las familias necesitamos de contar con ingresos, ¿no? Estoy simbolizando los ingresos con esta letrita I. Y ustedes saben que los ingresos que generamos en las familias los destinamos a consumir y lo que no se utiliza en el consumo lo destinamos al ahorro. Igual que en el video, ¿no? O sea, si solamente las personas se dedican a consumir, lógicamente no generarán ningún tipo de ahorro. Y con seguridad en el futuro tampoco tendrán la posibilidad de generar mayores ingresos y posiblemente tengan muchas dificultades en su propia vida. Entonces las familias, sea cual fuere la familia, necesita generar ingresos, ¿no? Ahora, estos ingresos se destinan al consumo. Básicamente, ¿para qué en el consumo? Para consumir bienes y para consumir servicios. Es decir, cuando, por ejemplo, los que tenemos un salario, una parte del salario lo destinamos a consumir ¿qué cosas? Cuando hablamos de bienes, estamos hablando, por ejemplo, de alimentos, de vestimenta, de vivienda, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de servicios, estamos hablando, por ejemplo, de educación, de salud, estamos hablando de transporte, estamos hablando de los servicios básicos como son agua, comunicación, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, parte de nuestros ingresos lo destinamos al consumo. Y lo que no se destina al consumo llega a ser para nosotros un ahorro. Ahora, ¿qué hacen las familias con este ahorro? O cada uno se tendría que preguntar, en la familia, cada familia, ¿qué hace con este ahorro? Y entonces hay distintas posibilidades, ¿no? Con el ahorro, porque hay algunas familias, por ejemplo, que deciden guardar su ahorrito bajo el colchón, por ejemplo, ¿no? Es decir, por la desconfianza que tienen en el sistema financiero, prefieren guardar su dinerito en su casa, en algún lugar, en algún baúl, en el escritorio o en una caja fuerte, etcétera, pero deciden guardarlo en la misma casa. Hay algunas familias que deciden no guardar su dinerito en la casa y hacen una primera inversión, dicen, este dinero no lo voy a tener en la casa, lo voy a llevar a algún lugar, pero que me dé la posibilidad de aumentar este ahorro. Y entonces, por lo general, ¿qué hacen las familias? Este ahorro lo llevan al sistema financiero, ¿no? El sistema financiero que está compuesto básicamente por los bancos comerciales, están ahí las mutuales, las cooperativas de ahorro y crédito, tenemos los fondos financieros privados, ahora tenemos las instituciones de desarrollo. Es decir, ¿qué hacen las familias? Las familias depositan su ahorro en el sistema financiero y miren, ya las familias por estos depósitos ganan un interés y nosotros conocemos que este interés se llama pasivo, ¿no? O sea, el sistema financiero paga a las familias un interés que se llama pasivo. Por tanto, ya las familias van consiguiendo aquí un ingreso, lógicamente un mayor ingreso que le va a permitir también un mayor consumo y posiblemente también un mayor ahorro, ¿no es cierto? Pero miren, una sola familia no es la que ahorra. Estamos hablando en términos globales. Es decir, por ejemplo, en Bolivia somos alrededor de 11 millones de personas. Lógicamente las 11 no ahorramos. Básicamente está la población en edad de trabajar y las que tienen trabajo básicamente. Todas estas personas lo que hacen es este ahorrito llevar al sistema financiero. Y si ese dinero llega al sistema financiero, ¿qué sucede? Sucede que se va a dar la acumulación del capital en un país, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a generar la acumulación de capital?
a través de los depósitos que hacen las familias en el sistema financiero. Pero no solamente las familias son las que depositan estos sus ahorros. También existen otras entidades en nuestro país, como son las empresas y el gobierno, que también a través de las actividades que desarrollan ahorran también. Las empresas ahorran, el gobierno ahorra, y miren, la suma de todos estos ahorros genera la acumulación de capital en un país. Esta acumulación de capital es muy importante, ¿no? Ahora, miren, en los países desarrollados, esta acumulación de capital podríamos decir que es una acumulación aceptable porque va a permitir resolver muchos de los problemas de ese país. En cambio, en los países en vías de desarrollo, esta acumulación de capital, digamos, es muy pobre, en el sentido de que, por ejemplo, las familias no tienen adecuados ingresos, y si no tienen adecuados ingresos, lógicamente el ahorro ha de ser muy bajo. Por lo general, en los países que estamos en vías de desarrollo, el gobierno no ahorra, por lo general el gobierno entra siempre en un déficit, ¿no? En un déficit fiscal, y que tiene que tomar aquí parte de esta acumulación de capital para resolver sus problemas, ¿no? Para resolver ese déficit que tiene. Y las que generalmente ahorran en los países en vías de desarrollo son las empresas, ¿no? Porque las empresas son las que generan mayores recursos a través de la actividad que tienen. Es decir, pueden hacer este ahorro a través de las utilidades que obtienen, que se llaman utilidades no distribuidas, y de un elemento que es fundamental para las empresas, que es la depreciación. La depreciación es básicamente la recuperación de su capital invertido. Y entonces, miren, la acumulación de capital se da en ese sentido, ¿no? Cuando esta acumulación de capital es muy pequeña, cuando queremos hacer en los países alguna actividad, entonces, si este ahorro del país es pequeño, no alcanza para hacer la actividad que deseamos, entonces se recurre al ahorro externo más, ¿no? Entonces aquí lo que les estoy queriendo decir es que para que haya acumulación de capital, primero hay un ahorro interno que está conformado por el ahorro de las familias, el ahorro de las empresas y el ahorro del gobierno. Y cuando este ahorro interno no es suficiente para generar actividades en el país, entonces recurrimos al ahorro externo. En realidad el ahorro externo es como nosotros empezamos a usar aquí. En los demás países hacen exactamente lo mismo, y cuando pedimos prestado un determinado capital, entonces lo que estamos haciendo es prestarnos dinero entre gobiernos o a través de alguna institución, pero ese dinero viene de una parte de las familias o de las empresas o del gobierno. Pero ustedes saben que una vez que tenemos la acumulación de capital, ¿para qué nos sirve esta acumulación de capital? Y ahí viene algo muy importante, la inversión, ¿no? De esto es lo que se habla básicamente en el video, ¿no? Es decir, mientras se puede hacer la inversión, entonces podemos generar mayores ingresos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la persona que vive en la isla, lo que hace es sacrificar un día de su comida, se dedica a construir su lanza, pero miren, a través de la lanza puede lograr una mayor pesca y eso le genera mayor ingreso, y miren, empieza a dejar de trabajar algunos días, puede tomar esa posibilidad, o finalmente lo que puede hacer es su producción, volverlo, bueno, dice ahí que los pescados que ha obtenido los puede disecar, y seguramente cuando haya falta de pescado lo utilizará y está generando ahorro, ¿no? En cambio, en la parte que corresponde ya a nuestra época moderna, digamos, Pablo es el que previene, ¿no?, lo que va a suceder. Parte de su salario lo va ahorrando, lo ahorra, va acumulando un capital y luego hace una inversión. Primero invierte en una tienda,
luego hace una pensión y luego compra un edificio. ¿Y para qué compra el edificio? Básicamente para alquilar departamentos, ¿no? Y miren, el sacrificio de su ahorro de Pablo hace que se inviertan esos ahorros haciendo la acumulación de capital y lógicamente eso le va generando mayores ingresos. Él tenía ingresos de 10.000, pero con estos sus ahorros hace la inversión y sus ingresos alcanzan a 15.000. En cambio, Pedro gasta absolutamente todos sus ingresos en consumo y no ahorra nada y al final se queda sin nada, ¿no? Ahora, ustedes saben bien que esta acumulación que se tiene en el sistema financiero, en todos los bancos, se llevan a la inversión a través de los créditos o los préstamos. Entonces, las entidades financieras generan, digamos, la otorgación de estos recursos que se encuentran aquí a través de créditos y cobran una tasa de interés que se llama la tasa de interés activa, ¿no? El interés activo. O sea, para poder cubrir también estos gastos que tienen las entidades, es decir, tienen que pagar los intereses pasivos, cobran un interés activo que lógicamente va a ser mucho mayor este interés activo que el interés pasivo. En ese entendido, entonces, básicamente la inversión tiene que ser muy importante en los países. Ahora, ¿por qué es importante la inversión en los países? Porque ustedes saben, como ahora, ¿no? En esta época de pandemia en la que estamos viviendo, ustedes saben que muchas empresas por 2-3 meses no han trabajado. Muchas empresas, perdón, se me ha... Bien. Muchas empresas no han hecho ninguna actividad y ahora necesitan trabajar, necesitan recursos que se encuentran aquí para poder hacer una inversión. Y ustedes han escuchado, por ejemplo, el gobierno les va a hacer un apoyo con algunos recursos financieros para que puedan hacer inversión, especialmente las pequeñas empresas. Pero ¿para qué van a hacer inversiones? Básicamente para resolver dos problemas económicos fundamentales, que son la generación de empleo generar una mayor producción. Ese plan que ha planteado el gobierno precisamente es para generar empleo y lógicamente si las personas tenemos mayores ingresos, vamos a consumir más. Si las personas podemos consumir más, inmediatamente vamos a tener una respuesta en los empresarios que son los inversionistas y vamos a tener de contrapartida la oferta de los bienes y servicios. Entonces, el generar empleo es algo muy importante para activar la economía. Entonces, si uno tiene empleo, tiene ingresos, o sea que tiene demanda efectiva, inmediatamente va a poder generar por el otro lado la oferta de bienes y servicios que se llama la producción de bienes y servicios. Ahora bien, para producir los bienes y servicios, generalmente uno se pregunta, dice, ¿y dónde vamos a invertir? ¿En qué lugares es conveniente invertir? Si ya tenemos la acumulación aquí, podemos utilizar este dinero para hacer la inversión a través de los créditos, pero ¿dónde voy a invertir? Y entonces generalmente uno piensa en hacer una pequeña empresa, ¿no? Una persona quiere, digamos, hacer una inversión en algo que les reporte alguna ganancia. Y por lo general hacemos inversiones en maquinaria y equipo o lo que se llaman los activos o los activos fijos. Pero miren, ¿cuál es el gran problema que tenemos aquí? Que todo lo que hemos acumulado en capital, invertimos para comprar maquinaria y equipo que, por ejemplo, los países que no están desarrollados, o sea, como en el nuestro, que estamos en vías de desarrollo, compramos del exterior. O sea, toda esta maquinaria y equipo compramos del exterior. Esto es tecnología, ¿no? Compramos con el dinero que nosotros generamos en nuestro país y por eso es que hay una salida muy fuerte, por ejemplo, de divisas, de recursos de nuestro país para comprar maquinaria y equipo. Y ustedes saben que la maquinaria y equipo
dura simplemente un tiempo, ¿no? Por ejemplo, entre 5 y 10 años. Cada 5 a 10 años hay que renovar la maquinaria y equipo o los activos, y por tanto hay una permanente fuga de recursos de nuestro país porque nosotros no tenemos la posibilidad de producir maquinaria y equipo. Ese es un gran problema que tenemos que resolver. ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo hacemos para que realmente no tengamos esta fuga y podamos crecer y seamos fuertes, digamos, en la economía, ¿no? Entonces, los países desarrollados hacen lo siguiente. Generalmente su inversión, además, lógicamente, de comprar maquinaria y equipo o activos, invierten en educación. Es decir, la educación es un factor importante para el desarrollo de nuestros países. Sin educación, los países están siempre retrasados. Ustedes han debido escuchar que con educación los países se desarrollan mucho más rápidamente. Pero ¿por qué invertir en educación? Porque a través de la educación podemos hacer investigación. Es decir, podemos generar mayor conocimiento. Es decir, la inversión que, por ejemplo, en este caso hacen los gobiernos en los países y que están destinados a la educación, destinan una buena parte del Producto Interno Bruto a la educación. En muchos países el 10%, en algunos países el 3%, el 6%. Nosotros estamos alrededor del 6% de inversión de nuestro Producto Interno Bruto en educación. Y como nuestro Producto Interno Bruto alcanza más o menos a 42.000 millones de dólares, alrededor de 250 millones de dólares se invierte en educación. Por eso es que en nuestro país hay muy poca investigación, ¿no? Las universidades investigamos, pero muy poco, no como deberíamos investigar. Pero ¿para qué investigar? Ese es el otro gran problema. Investigamos para generar conocimiento. Es decir, sin investigación no se genera conocimiento. Ustedes saben que mientras más conocemos de alguna actividad, mientras más conocemos de algún bien o servicio, vamos a poder hacer algo también que es muy importante, la creación de tecnología. Y si nosotros podemos crear tecnología, ¿no? Vamos a poder producir entonces nuestra propia maquinaria y equipo, que son los activos que necesitamos para producir los bienes y servicios. Y además, no solamente vamos a pensar en maquinaria, en equipo, sino dentro de nuestro campo vamos a poder crear algunos modelos económicos que lógicamente van a servir ¿para qué? Básicamente para, a ver, me salí, perdón, quería llegar a esto, ¿no? Básicamente vamos a crear nuestra maquinaria y equipo, vamos a tener lo propio, lo nuestro, pero haciendo inversión en esta parte que se encuentra, bueno, en la gráfica, en la parte derecha, ¿no? Porque hasta ahorita nosotros todo lo que acumulamos aquí lo llevamos simplemente a comprar maquinaria y equipo que nosotros no producimos. Inclusive los modelos económicos que utilizamos, nosotros no los generamos, no los creamos, copiamos del exterior. Y entonces todos nuestros recursos, nuestro esfuerzo se va directamente al exterior porque nosotros no creamos tecnología, no generamos conocimiento, no investigamos y lógicamente nuestra educación no es la más adecuada. Si nosotros hacemos inversión a través de la educación para crear tecnología, con seguridad tendremos mayores ingresos, ¿no? Esos mayores ingresos nos llevarán a tener mayores posibilidades de consumo y lógicamente mayores posibilidades de ahorro. Y este es un flujo que nunca va a parar, ¿no? Este es un flujo que va a permanecer por toda la vida y que nos va a ayudar a comprender cómo es que la actividad económica en los países se tiene que ir desarrollando. Esta es la presentación que yo quiero
que ustedes tengan es una presentación que está muy relacionada al video que les he presentado, porque primero, para poder hacer la inversión, para generar mayor riqueza, como dicen en el video, necesitamos ahorrar. Y si no ahorramos, lógicamente esta acumulación de capital va a ser muy pequeña, nuestra inversión va a ser muy pequeña y lógicamente lograr todos estos elementos que hacen para que tengamos un mayor ingreso no será posible. Entonces, vean qué importante es tener el ahorro y lógicamente la acumulación de capital. La diferencia se da precisamente también entre un país desarrollado y uno que está en vías de desarrollo. Entonces, esta es la presentación que yo quería hacerles, es una presentación muy sencillita de cómo se hace la acumulación de capital y cómo esta acumulación de capital tiene que servir para la inversión, especialmente para generar empleo y para hacer una mayor producción de bienes y servicios. Muchas gracias por la atención que me han prestado hasta este momento. Agradecemos la ponencia del magíster licenciado Pedro Feraudi, director de la carrera de Economía e Ingeniería Comercial.